La familia Jones se está preparando para la cita más importante de la semana. Igual que muchas personas que están tratando de conectarse con los valores religiosos, están yendo a la iglesia en busca de alimento espiritual. Pero los Jones viven una vida agitada. Su agenda está atiborrada por muchas otras cosas. Y han encontrado una iglesia que parece coincidir muy bien con sus necesidades. Esta familia asiste a un lugar donde no tienen que ingerir todas esas pesadas calorías, ni masticar tantas fibras. Toman algo liviano y dulce, algo fácil, de fácil digestión, y siguen su camino. Es la clase de religión que no los hace perder el tiempo. El problema es que tampoco los va a ayudar a crecer. Un artículo publicado recientemente en la revista Newsweek documentaba una interesante tendencia de nuestro mundo actual. Dice, daría la impresión de que la gente está regresando a Dios. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, más de un tercio de la generación del baby boom que abandonaron las religiones organizadas han regresado a sus iglesias en los últimos años. Y más del 80% de los boomers se consideran religiosos y creen en la vida después de la muerte. Y en muchos casos son los hijos quienes están llevando a estas jóvenes parejas de regreso a los bancos de la iglesia. El principal de la Catedral Grace en San Francisco recuerda que una persona que se había apartado de la iglesia pensó que ya era la hora de volver cuando su hijo de 4 años le mostró un crucifijo y le preguntó, ¿qué está haciendo este hombre, mamá? Una madre de 29 años que se unió a la iglesia, aunque no le interesaba mucho la religión cuando era niña, dijo, en este desquiciado mundo, cualquier influencia positiva que pueda darle a mis hijos vale la pena. El fenómeno de las mega iglesias en los Estados Unidos y otros países también nos muestra el resurgimiento del interés en la religión. Por ejemplo, la Segunda Iglesia Bautista de Houston, Texas, es un buen ejemplo. A sus servicios asisten unas 45,000 personas. Pero en su renovado enfoque de la religión, ha dejado de manifiesto una tendencia más inquietante. Las personas regresan para consumir un poco de religión liviana. No están interesados en el paquete completo. Un periodista lo dijo de esta manera. A diferencia de los antiguos reavivamientos, el objetivo de este tiempo no es la salvación, sino el apoyo, no es la santidad, sino la ayuda. Y me parece, dijo, que las iglesias menos exigentes son las que tienen mayor demanda. La Asociación Universalista Unitaria, por ejemplo, está teniendo la mayor racha de crecimiento en sus últimos 20 años. Esta iglesia pone énfasis en que cada individuo es la máxima fuente de autoridad. Y la adoración en sus servicios consiste típicamente en pedir que el Espíritu afirme la aceptación incondicional del yo. Una campaña promocional de la Iglesia Unitaria tenía este eslogan. En vez de ajustarme a la religión, encontré una religión que se ajusta a mí. Ahora bien, puedes preguntarte, ¿esa clase de religión liviana está confinada a las corrientes marginales del cristianismo? Escucha al pastor de la Iglesia de los Discípulos de Cristo en Indiana, en los Estados Unidos. Él resume la respuesta de esta manera. Dice, somos una comunidad bíblicamente analfabeta. Él dice que al usar las parábolas de los evangelios, ha tenido que repetir constantemente la historia para que su auditorio pueda comprender el punto. Y en un artículo reciente, en la revista Christianity Today, Robert Patterson se lamentaba por lo que ha denominado la mentalidad McChristiana. O sea, la tendencia a armar los servicios de adoración como si fueran un menú de McDonald's, tomando un poquito aquí, otro allá, pero sin echar raíces ni asumir un compromiso. Y otro escritor observó, la gente visita las congregaciones como si fueran restaurantes y las abandonan si no encuentran nada que les agrade. El pastor de una mega iglesia en el sur de California
informa que en sus sermones ha tenido que abandonar muchos de los términos comunes de la teología cristiana. Si usamos palabras como redención o conversión, dijo, piensa que estamos hablando de obligaciones. Y muchos de los jóvenes que regresan a la religión consideran que sus vidas privadas están fuera de los límites de los demás creyentes o de los clérigos. El director asociado del Ministerio de Jóvenes Adultos de Milwaukee explicó, tienen un ojo agudo para con los pecados de la sociedad, pero no lo tienen para los pecados individuales. Y en el mismo artículo de Newsweek se observaba que muchos pastores han borrado la palabra pecado de su lenguaje. La religión liviana ha producido su propia mini doctrina. El periodista destacó, el cielo en este credo es no tener que decirte que no a ti mismo y Dios no tiene que pedirte que digas que estás arrepentido. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto de aceptar la religión liviana en lugar de la real, en vez de una verdadera comida espiritual? Bien, fíjate que casi todas las cosas en nuestro mundo nos acarician, nos miman. El problema no es tanto nuestra maldad, sino que estamos demasiado cómodos. ¿Qué puede tener la vida de malo para una persona que tiene todas las opciones en la punta de sus dedos por el internet o la televisión mirándola desde el jacuzzi? Toda clase de entretenimientos desfilan cada día en nuestras casas. Solo tenemos que apuntar el control remoto. Es muy fácil hacerse pasivo. La actitud parecería ser si debemos buscar la verdad o a Dios. Por lo menos no nos hagan levantar del sofá, dice la gente. Entre tantos otros sonidos seductores a nuestro alrededor, ni siquiera necesitamos ignorar la suave voz de Dios, porque es casi inaudible. Con todas las luces y los brillos que saturan nuestros sentidos, sentimos que las preocupaciones espirituales son poco estimulantes y tendemos a reducirlas al mínimo. ¿Quién quiere hacer sacrificios en el mundo de las enormes tiendas que van de un horizonte al otro? Cumple con los requisitos de la decencia básica, porque seguramente Dios no espera mucho más en esta época. Ama a los que están cerca de ti. Sé leal a tu propia verdad. Sigue algunas frases de tarjetas de salutación y estarás en la senda. Los mandatos más sagrados no se computan. Es que queremos solo la moralidad suficiente para pasar el momento o la situación. La nueva religión al paso dice, por favor no estorbes nuestro estilo con todos esos mandatos del monte Sinaí que no son negociables. Necesitamos algo con menos calorías. Incluso una gran cantidad de personas que tienen un estilo de vida totalmente secular han comprado la idea de la religión light en su propia religión liviana. ¿Sabes que en el fondo de sus mentes todavía piensan que pueden mantener a Dios conforme con unos pocos gestos indicativos? Por ejemplo, un prominente obispo británico fue abordado por una anciana después del sermón dominical. Ella trató de expresarle su aprecio por el mensaje, pero las metáforas se le entremezclaron un poco. Obispo, le lanzó, nunca podrá comprender lo que su servicio significó para mí. Fue como agua para una persona que se está ahogando. Me temo que más y más nuestros servicios religiosos de la actualidad son como agua para un ahogado. Nuestra cultura está inundada con actitudes superficiales y valores rebajados. Hemos aguado la moralidad hasta el mínimo posible. Las personas no necesitan más alimentos espirituales bajos en calorías. No necesitan más religión liviana. Se están ahogando en un mar de caos. Creo que el apóstol Pablo previó un tiempo como este, en el que la gente trataría de hacer que la religión se acomode a sus gustos en vez de lo contrario. Escucha lo que dice, escribiéndolo a Timoteo, este joven pastor, en la segunda carta, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, pocas personas estos días parecen capaces de digerir sana doctrina. Pero si solo escuchamos las cosas que queremos escuchar, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a crecer? Y en la misma epístola, Pablo habló de personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden alcanzar la verdad. Y ese es el defecto fatal de la religión liviana. Sin embargo, voy a sugerir que la Biblia presenta una opción viable a nuestra postura de solo la moralidad imprescindible. Presenta una religión muy diferente a la que adquirimos al paso. Las Escrituras no promocionan una fe liviana, sino una fe que nos llena y que nos salva. La vida del Nuevo Testamento se relaciona con ser llenos del Espíritu. Escucha lo que esperaba el apóstol Pablo de sus creyentes. Él oraba lo siguiente, y está en Efesios, capítulo 4, versículo 13. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que la religión del Evangelio es una religión de plenitud. No podemos evitar este tema en el Nuevo Testamento. Los escritores de la Biblia hablan acerca de ser llenados con su gloria, llenados con gozo, llenados con sabiduría, llenados con maravillas, llenados con el fruto de la justificación. Y los creyentes no tomaban un poco de religión para luego seguir su camino, sino que eran llenos con los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, cortesía, autocontrol. Pero la plenitud no llega por accidente, es el resultado de un compromiso muy definido. Podemos ser llenados solo porque nos elevamos a Dios. Nada lo expresa con más claridad que la ordenanza que nos indica la Biblia, cómo se debe vivir la vida cristiana. ¿Y sabe cuál es esa ordenanza? El bautismo. Escucha cómo lo describe San Pablo en Romanos capítulo 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando una persona es sumergida en las aguas del bautismo, se identifica con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Acepta el sacrificio públicamente y entonces la persona es levantada del agua. Se identifica con el Cristo resucitado, el único que puede darle una nueva vida. En el bautismo nos entregamos completamente a Cristo, tan completamente como lo hizo quien murió y se levantó a nueva vida. La religión del Nuevo Testamento no es algo que se salpica sobre nosotros. No es solo un toquecito de piedad, no. Es una inmersión. Todas nuestras vidas inmersas en la plenitud de Jesucristo. Es interesante destacar que el mismo periodista que comentó sobre la mentalidad cristiana, prevaleciente en la actualidad, también señaló que el bautismo se ha convertido en una práctica olvidada, incluso en muchas iglesias evangélicas. Gran cantidad de personas religiosas consideran que son cristianos independientes, que no tienen necesidad de membresía en la iglesia. Es como un cuerpo que el brazo diga yo soy, yo soy, yo. El señor Patterson escribió, en este contexto, el bautismo, cuando se lo administra, celebra la fe personal de un individuo ante la gracia de Dios, para unir al candidato con Cristo y en relación con sus hermanos en la iglesia. Una declaración personal de fe no está mal, pero la religión genuina no puede quedar en mis asuntos con Dios. Los compromisos privados tienden a desaparecer cuando las cosas se ponen duras. Necesitamos algo que se llama nuestra fe, un compromiso que compartimos con otros, una creencia que reafirme pública
y regularmente y que sea reafirmada cada semana. Por eso la importancia de asistir a la iglesia. Si hemos de experimentar algo más que la comida rápida de la religión liviana, necesitamos comprometer seriamente nuestras vidas con Cristo Jesús. La manera de hacerlo que nos indica el Nuevo Testamento es el bautismo. Porque al ser sumergidos en Cristo comenzamos a experimentar la plenitud de Cristo. Por eso los apóstoles hicieron sus llamados al compromiso absolutamente claros. Escucha a Ananías, el hombre que ayudó a Saulo, el perseguidor, a encontrar a Cristo. Tan pronto como Saulo aceptó los mandatos de Jesús en su vida, Ananías le dijo esto, y se encuentra en Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Los que hemos estado subsistiendo con la religión light o liviana, necesitamos escuchar estas palabras. ¿Qué estamos esperando? Salgamos de nuestra fe cómoda y superficial, busquemos más que eslóganes, más que las exigencias mínimas. Tenemos el paso del bautismo invocando el nombre de Jesús, no solo como nuestro Salvador, sino también como el Señor de nuestras vidas. Y cuando lo hagamos, ocurrirán cosas maravillosas. Podremos hacer algo hermoso a través de una vida unida a Jesucristo, por medio de un compromiso verdadero. Déjame darte un ejemplo más. Un pequeño grupo de norteamericanos e indios aucas se reunieron al atardecer en un banco de arena en el río Curaray. Estaban en medio de la selva tropical del Ecuador. Quimo, un pastor auca, comenzó a explicarles el significado del bautismo a 4 adolescentes, Steve y Kathy Saint, y 2 jóvenes auca. Les recordó que su inmersión en el agua era un testimonio de la muerte y la resurrección de Cristo. Y mientras el abrasador sol tropical producía sombras alargadas en el atardecer, Raquel Saint miró a sus hijos que estaban ingresando al río. Su esposo Nate no podía estar allí para compartir ese momento. Había muerto en ese mismo lugar algunos años antes, cuando sus hijos eran muy pequeños. Otros 4 misioneros habían muerto con él, bajo las lanzas de un grupo de aucas, entre los que se encontraba Quimo. El hombre que ahora estaba en el río levantando solemnemente su mano sobre Steve, ahora un joven de 14 años, había levantado su arma con temeridad e ira sobre el padre del muchacho. Había ayudado a matarlo mientras el misionero le rogaba piedad. La tragedia ocurrió poco después de que Nate Saint y sus compañeros habían contactado por primera vez a los aucas, una tribu aislada y muy temida. Habían estado tratando de hacerlo durante algún tiempo, pero no les había resultado fácil por alguna razón. Anteriormente resulta que un sacerdote jesuita había tratado de introducir la fe en la tierra de los aucas y lo habían despachado de inmediato. 2 años más tarde, los recolectores de caucho entraron en la selva y quemaron los hogares de los aucas, violaron a sus mujeres y mataron o esclavizaron a los hombres. Si antes habían sido poco amigables, ahora tenían muchas más razones para no serlo. Nate y sus compañeros comenzaron a tirarles regalos a los aucas desde un aeroplano. Les gritaban frases amistosas y consiguieron como respuesta algunas sonrisas y saludos con las manos. Finalmente decidieron correr el riesgo de un encuentro cara a cara y eligieron para aterrizar un banco de arena al que apodaron Palm Beach. Los hombres sabían que era peligroso. Uno del grupo, Jim Elliot, le dijo a su esposa: si Dios quiere que sea así, estoy listo para morir por la salvación de los aucas. Todas las señales habían sido buenas, pero algo salió mal durante el primer encuentro entre Quimo y sus compañeros de tribu y los misioneros. Los indios tenían muy arraigado el temor de que los extraños vinieran solo a matarlos y destruirlos, y se vieron forzados a derramar sangre. Lo más notable es que las 5 viudas de los misioneros no se retiraron de lo que muchos consideraban una tierra de salvajes. Quedaron en el Ecuador con sus hijos
y continuaron con los intentos de alcanzar a las tribus en la selva. Las mujeres tenían un compromiso con un evangelio que decía contra todos los pronósticos que esa gente era redimible. Finalmente, una chica auca que había abandonado la tribu se convirtió y regresó a su pueblo para contarles acerca de Jesús y su gran sacrificio. Un mes más tarde, Raquel Saint y Elizabeth Elliot estaban colgando sus hamacas con los aucas. Sabían lo que es el compromiso. Esas dos mujeres comenzaron a vivir su perdón día tras día en la aldea de los indígenas, señalándoles la fuente, la expiación de Cristo. Quimo fue uno de los primeros en ver un medio de limpieza espiritual en la sangre de Cristo. Y así llegamos a esa tarde en los bancos del Curaray. Steve y Kathy, estos jovencitos de apellido Saint, dos adolescentes huérfanos, también sabían qué significaba el verdadero compromiso. Fueron ellos los que eligieron a Quimo para que oficiara la ceremonia, entregándolo simbólicamente en los brazos de su Padre Celestial. Las manos del asesino habían sido limpiadas y transformadas. Y después del bautismo, Raquel Saint y Quimo y los 4 adolescentes caminaron hasta las tumbas de los 5 mártires. Cantaron juntos el himno que los 5 hombres habían cantado justo antes de partir para encontrarse con su destino. Descansamos en ti, nuestro escudo y defensor. Tuya es la batalla, tuyo será el loor. Cuando atravesemos las puertas de perlado esplendor, victoriosos descansaremos por siempre contigo, Señor. Amigo y amiga, para concluir, en el bautismo cada uno de nosotros podemos encaminar nuestras vidas hacia las puertas de esplendor. Podemos conseguir nuestro escudo y nuestro defensor. Somos sepultados con Cristo para poder levantarnos a una nueva vida, una vida que incluye el perdón completo y la verdadera transformación. Porque en el bautismo aceptamos un honor completamente inmerecido, la identificación con la muerte heroica de Cristo y su resurrección. Se nos confiere un nuevo título, hijos de Dios, y se nos considera justos en Cristo. Recibimos todos los derechos y los privilegios del amado Hijo, quien ascendió confiadamente a los cielos y hasta el trono de Dios después de una vida triunfal en la tierra. ¿Por qué no tomamos ese paso? ¿Por qué no haces público tu compromiso? Encuentra al cuerpo de Cristo, a un grupo de creyentes del cual puedas formar parte y comienza a disfrutar la plenitud de Jesucristo. Decidamos ahora mismo seguir los pasos del Salvador y aceptar la sangre derramada en la cruz del Calvario en nuestros corazones. Oremos. Padre amado, necesitamos más que una religión que sea un accesorio en nuestras vidas. Necesitamos que tú seas el centro. Ayúdanos a hacer que nuestro compromiso con Cristo sea definido y público. Ayúdanos a encontrar una iglesia en la que pueda fructificar ese compromiso. Gracias porque nos permites identificarnos con tu Hijo y recibir sus honores y bendiciones. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús.
¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. En Jesús. ¿Quién murió? ¿Quién murió? Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. En Jesús. ¿Quién murió? ¿Quién murió? Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. En Jesús. ¿Quién murió? ¿Quién murió? Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Él vertió. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta un próximo programa. Dios te ha hablado hoy a través de su palabra. Él tiene algo grande para ti. Así que aférrate a Jesús y a su palabra y estarás en terreno seguro. Edifica tu vida y tu futuro sobre sus enseñanzas y tendrás la seguridad que tu edificio se mantendrá firme ante las tormentas de la vida. Y confiesa públicamente a Jesús a través del bautismo, si no lo has hecho todavía. Por eso te invito a continuar estudiando los mensajes de vida de la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet. Se llama escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.